Hola, hoy en el escritorio nos va a acompañar la joven artista de Marbella, Candela Olarte, una artista multidisciplinar que nos va a contar en qué historia anda metida, que siempre son muy interesantes. Candela Olarte, alegría de tenerte y muchísimas gracias por haber accedido a estar hoy aquí en nuestro escritorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Pepo. De verdad que es un placerazo compartir contigo cualquier cosa. Vamos, que te admiro mucho. Y nada, bien, aquí vamos surfeando esta ola que nos ha tocado en este año curioso. Este año tan Contenta y raro. con fuerza, sí. A ver, interpretación, danza, performance, videoarte, acrobacia. Yo no conozco a nadie que le venga tan cercano y tan certero el apelativo de artista multidisciplinar. Pero bueno, el típico dicho de cuando mucho se abarca, poco aprieta. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces para llevarlo todo en la cabeza? ¿Qué te lleva de un proyecto a otro? ¿Cómo fijas la atención en uno y te olvidas por un tiempo de los demás? No sé, cuéntame un poco en esa vorágine, cómo se crea y cómo se vive. Bueno, pues también y sobre todo todas esas disciplinas, ¿no? Que como tú dices, multidisciplinar o transdisciplinar, ¿no? Como dicen unos amigos que tienen un proyecto sobre eso, sobre transdisciplina, es como que se van relacionando unas con otras, ¿no? Y de alguna manera yo realmente he tenido la suerte de trabajar pues, con bailadores o con bailarines, bailadoras o con gente que se dedica al audiovisual. No es que yo haya transitado desde la ejecución todas las disciplinas, sino que conversando con profesionales de todas esas disciplinas, una pues va desarrollando, ¿no? También es verdad que en el teatro contemporáneo o en las artes escénicas contemporáneas, o como quieras llamarlo, los actores bailan, los bailarines actúan y también tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? Y un poco así, yo creo que me he ido moviendo por las diferentes disciplinas que he tenido la suerte de un poco transitar, pues porque he ido haciendo proyectos con diferentes personas y esas personas me han ido alimentando y yo me he ido nutriendo y retroalimentándome con ellas, ¿no? También es verdad que a mí el mundo del cuerpo me ha apasionado desde muy pequeña, el de la música. Mi familia ha sido también muy de tocar todos los palos, ¿no? Que mi padre y mi tía han sido a lo mejor dentro de la escultura o de la pintura, pero mi padre ha sido una escultura en movimiento, ha habido acción, ha habido performance, mi tía también ha sido como que al final yo creo que el arte actual también es así, que todo se va moviendo, hay esa danza de disciplinas que además es súper brutal porque descubres cosas que a lo mejor si estás en tu disciplina encerrada y dentro de todos esos marcos de perfección que te planteas, ¿no? Cuando es solamente danza o solamente, pues no las descubrirías o no las podrías desarrollar. Qué interesante lo que estás diciendo porque es algo que se va repitiendo en estos programas del escritorio, ¿no? Bueno, pues con las personas, los artistas que estáis pasando por aquí. Casi todo el mundo habla de la porosidad de los géneros, de cómo se difuminan los límites. Y realmente el arte contemporáneo va por ahí, ¿no? Va por romper, digamos, murallas y hacer trasvases de contenido y genial. Vamos a empezar por el final, ¿vale? Si te parece, ¿en qué estás ahora? ¿Qué es lo último que has hecho? ¿Qué te tiene ocupada ahora? Vale, pues bueno, dentro de este año está siendo un año complicado, para mí personalmente también es un año complicado, ¿no? Por cosas personales y más allá de todo esto de la pandemia y tal, pues es un año rarito. Pero bueno, un poco así voy desarrollando también algunas cosas dentro de todo y bueno, por un lado tengo un proyecto que estoy con una directora y con una compañía de Madrid, que es teatro en miniatura, que es súper apasionante, que es el Lambe Lambe, que es una técnica que es muy poco vista en España, pero que es preciosa, a mí por lo menos me parece súper romántico, y que son pequeños espacios donde el público, además yo digo que es un poco anticapitalista, porque es para una sola persona, dos como mucho, depende de cómo lo desarrolle, ¿no? También se puede desarrollar mucho y está ahora empezando a desarrollarse. Y se asoman a ver, como a espiar qué hay dentro de ese espacio Qué y ahí chulo. ocurre. Sí, sí, es muy bonito. Y ocurren, pues, puede llegar a ocurrir pues, cosas con teatro de objetos, con títeres, incluso hay audiovisuales, sombras.
hay muchas técnicas aplicadas a este espacio, ¿no? Y un poco estoy con eso, que posiblemente estoy ahora en Madrid dentro de poquillo, y luego también sigo con mi compañía, que es un poco aquí en Marbella, y lo que he ido desarrollando, que también me inspira un poco en mi padre, que tenía ese proyecto de la contenta, de la improvisación, de lo musical, y estoy con Impro, ¿no? Que ahí vamos un poco viendo cómo vamos a continuar y ahora empezamos un taller con uno de los improvisadores más potentes de Andalucía, Rafa Villena, en Málaga, se está haciendo un grupo muy guay porque en Málaga no había impro, que es muy extraño, ¿vale? Cuando yo llegué hace algunos años me quedé alucinada, y ahora está tomando cada vez más poder y tal, y está guay. Y luego también pues dando clases, luego también estoy haciendo una obrita sobre igualdad para un cole, y luego tengo un proyecto sí, y un proyecto más personal que he presentado una primera convocatoria, pero todavía creo que le falta desarrollo y no lo han pillado, pero es sobre estudios post-naturaleza, no sé si has escuchado hablar, un poco mover el ser humano del centro, también con el rollo cyborg, que me flipa, y una mezcla de lo que es la tecnología, la naturaleza, y cómo este momento tan fuerte, donde tenemos que movernos a un lado y dimensionar todo desde otro punto, ¿no? Y ahí mezclo cosas también con los bosques de aquí de Málaga, con Alcornoque, que es un proyecto súper chulo que no voy a contar mucho, pero ahí está buscando convocatoria y pues una subvención o algo así, ¿no? Para empezar a desarrollar lo que es importante. Luego vamos a mirar. Bueno, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Esa amalgama, ese estar constante en diferentes sitios. A mí hay una cosa de tu biografía que me llama mucho la atención. Tú empezaste jovencísima, una cosa que no es común en el arte contemporáneo, o sea, sí se daba hace muchos años, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, casi en la posguerra, que sí había artistas que empezaban pues desde muy pequeño, incluso por cuestiones materiales, de necesidad de comer, básicamente, ¿no? Sin embargo, ahora hay mucha formación, tal, como que las cualidades artísticas se revelan. Ya ha pasado el tiempo, sin embargo, tú empezaste súper joven, te subiste a las tablas casi con 12 años. A mí me interesa cómo vivió eso la chavala, Candela, o sea, la niña en tránsito, que era Candela, y cómo lo vivió tu ambiente, porque como tú has dicho ahora mismo, viene de familia de artistas. ¿Cómo lo viviste tú y cómo te lo hizo o te lo amoldó el ambiente? Bueno, esto tiene que ver con la bruja y todo lo que había aquí en Marbella, que era también todo lo que era el entorno de mi padre, de mi madre, de mi tía, ¿no? Que son toda esa comunidad de gente que me parece increíble, que lo admiro muchísimo, todo el tejido que se originó en esa época y esa familia de creadores que a la que admiro muchísimo. Y bueno, yo más que nada es que estaba todo el día cantando, ¿no? Tampoco fue un subirme al escenario, es más, nunca he pensado, yo creo que nunca lo he pensado en papá quiero ser artista, mamá quiero ser artista, jamás, ¿no? Era como que estaba todo, a mí me apasionaba la música, me encantaba la poesía de Camarón, Lorca, bueno, todo eso, y yo estaba todo el día cantando, tocando las palmas, y tenía una voz considerable, con un volumen, bueno, me habían dado tarjetas un par de veces, ¿no? De, oye, que tenemos un estudio, tal, pues estaba cantando en todas partes, o sea, a mí en el instituto directamente todos los partes que tenían era por cantar, ¿vale? Que mis profesores, yo era como, ¿no pensaste en contratarme o algo? Y nada, estaba aquí la bruja, el peludo, Juan Diego y tal, y estaban creando un grupo muy guay, muy con esa estética de la bruja, de flamenco y teatral y tal. Y en el Cortijo Blanco, cuando todavía estaba casi en ruinas, que lo cogieron y hicieron un centro cultural y ese sitio era la magia pura, pues ahí se inauguró un poco el grupo y yo tocaba las palmas y los coros. Y la verdad que yo la verdad que era súper metida, cuando era más pequeña era súper trascendental, ¿vale? Entonces yo tocaba mis palmas y mi coro como si aquello fuera lo más sagrado del mundo, y lo era realmente, ¿no? Y nada, pues con la bruja empecé ahí a hacer conciertitos, luego en Madrid, pero la verdad que luego mi adolescencia fue bastante convulsa y no he estado siempre haciendo en mi adolescencia dedicada al mundo artístico. Fue más bien ya con 18 años cuando llegué a Madrid, donde ya me pongo a formarme y me pongo más a desarrollar. Lo que pasa que, claro, como yo cantaba, pues ya, y estaba todo el ambiente artístico alrededor, pues se daba esa oportunidad de subirme al escenario tan pequeño, ¿no? Y mi familia, pues imagínate, pues he crecido, es que sí, las cosas que vivió en mi casa desde peque y los personajes que han aparecido y tal, pues es casi una forma, como digo yo, de vivir, y me encanta porque al final no ves el arte como ese lugar como un poco ya como encorsetado, sino que es una forma de mirar el mundo
y que a mí por lo menos me salva la vida y yo creo que a mi familia también, porque es que miras todo desde un punto de vista creativo, dándole esa belleza, ¿no? Además, cuando intuyo, a mí no me ha ocurrido, pero intuyo que cuando te crías en el arte, dentro, en esa amalgama, te quitan mucho falso romanticismo de encima. Y ves cómo funciona, o sea, conforme vas creciendo, te puedes centrar exactamente en lo mollar, en las chichas de la cosa, y quitarte tonterías de en medio, que es verdad que muchas veces también hay alrededor, ¿no? En el entorno del arte. Entonces, cuando lo estás viendo desde pequeñita cómo funciona desde dentro, yo creo que puedes ir más a tiro fijo sobre lo que luego piensas y quieres desarrollar. O sea, que me parece... Totalmente. Y también es que es verdad que yo he vivido un punto de vista artístico desde la verdad y que yo lo valoro muchísimo y en ti, por ejemplo, lo veo en personas que no viven desde un punto pomposo o alejado del arte, sino desde un lugar muy desde contar tu verdad, de ser presente desde ese lugar y me parece que al mundo le hace falta y yo qué sé, pues desde esa verdad de Lola, ¿no? Que yo siempre la pongo de ejemplo, que es que era esa verdad que es que le nace y que ahora a veces como la razón se ha apoderado tanto de todo, entre comillas, aunque es una maravilla la razón obviamente, pero esa verdad tiene algo que es muy potente. Sí, sí. La última vez que te vi, antes de hoy, que bueno, esto no sé si sí es verte, pero no es estar contigo, porque ya algún día pasaremos de las mascarillas y un poco más de las pantallas a volver a la realidad. La última vez que hablamos me contaste que habías estado trabajando en un proyecto de arte y neurociencia. Tampoco tuvimos más tiempo para que me contases más, pero yo me quedé un poco alucinado de cómo dos realidades tan aparentemente lejanas como el arte y la neurociencia podían caber en un proyecto. Cuéntanos, por fin, un poco por dónde, cómo era aquello. Vale, genial. Bueno, pues así voy a intentar reducirlo un poquito y yo en Madrid siempre he estado pues viviendo en naves que han sido como espacios de creación y tal, ¿no? Y en la tercera nave que creaba me uní con una compañera y creamos un laboratorio que se llamaba el Laboratorio para el Desarrollo de la Imaginación y ahí pues usamos tres pilares que eran arte, neurociencia y ecología y tenía que ver con el desarrollo de las potencialidades y cómo esos pilares se relacionaban. Por cuestiones de la vida nos vinimos para Málaga, tal, y cuando llegamos a Málaga empezamos a hacer diferentes actividades y salió una beca en la térmica para jóvenes, una beca internacional para jóvenes creadores. Y teníamos esa cosa de hacer directamente un experimento, lo teníamos ahí en el tintero y teníamos la suerte de trabajar con una neurocientífica, Alexia de la Morena, que es una mujer que no puede ser más proactiva, o sea, si le dices, se me ha ocurrido esto, ella te va a decir, vamos, o sea, es una maravilla de persona cómo te puede impulsar ante riesgos tan altos como este, ¿no? Presentamos a la beca y flipamos porque nos la dieron, ¿vale? Eran 6 personas de toda Europa y tal, y no sé qué, y bueno, y nos dieron a nosotros la beca y tuvimos la magnífica suerte de contar con la colaboración, porque es que la neurociencia, como sabrás, se necesita una producción económica alucinante. Alexia trabajaba con un laboratorio en Roma que se llama BrainSign, y estas personas se dedicaban a medir el arte en Roma. Imagínate las bellezas que han medido, ¿no? Es alucinante. Y todo se dio, la térmica nos apoyó, aparte de, porque eran 3.000 euros, una cosa así, o sea que eran pocas, pero nos apoyaron mucho con traer aquí a 6 neurocientíficos, Alexia vino, traer toda la tecnología, que era una tecnología alucinante, que son las Eye Tracker, que son unas gafas, precioso, que se ve toda la mirada, ves en directo cómo hace todo el recorrido la mirada, ¿vale? La persona, todo lo que va viendo. Luego también para los latidos del corazón, el nivel de sudoración, los EGG que miden la actividad neuronal. Y bueno, ellos vinieron con toda su tecnología y nosotras hicimos nuestra hipótesis, alucinadas con esto. Veníamos trabajando con un libro que se llama Proust y la neurociencia, que es un libro que habla de cómo muchos artistas se han adelantado a la ciencia a través de sus trabajos y de sus pensamientos con las propias experiencias de los trabajos, ¿no? Y de ahí, a través usando a Cézanne, hablábamos de cómo la realidad no existe, no está ahí para experimentarla, sino que es un poco lo que nosotras nos contamos a nosotras mismas, ¿vale?
que también tiene que ver con el discurso de Virginia Woolf y tal, ¿no? Hicimos ahí tal. Y esa era nuestra hipótesis. ¿Qué pasa? Que para que esto tuviera un valor de experimento y científico, necesitábamos una estadística de personas y un elemento artístico fijo, para que se pudiera medir siempre lo mismo, ¿vale? No podía ser una acción teatral o acción artística contemporánea. Entonces, cogimos y llamamos a 30 personas, hicimos convocatoria para 30 personas de diferentes puntos, hicimos un videoarte trabajando con la acción, la acción era un vaso de barro y la metáfora era un poco de cómo el recipiente, el vaso de barro, al ir cayéndole el agua, a la vez que se va limpiando, está cada vez todo más borroso y sucio, ¿no? Y cómo el conocimiento y todo lo que vamos aprendiendo realmente nos va haciendo ver la suciedad. Cuanto más sabes, más ves la suciedad. Pero eso no quiere decir que no estemos evolucionando y que no estemos quitando ese barro, ¿no? Un poco esa era la metáfora. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos esta medición, las 30 personas pasaron, se pusieron todos los cacharros, que podrás ver imágenes por ahí, que era súper gracioso, súper tecnológico, con las gafas, muy guay. Y luego, cuando salían del experimento, nosotros le hacíamos una pregunta de qué habían sentido y qué habían visto. Y luego los neurocientíficos cogían los datos a través de toda esta tecnología de su línea emocional, ¿vale? Porque la emoción en realidad es una sola línea. Nosotros le ponemos diferentes nombres, ¿no? Pero al final es positiva o negativa. El miedo es súper negativa, ¿no? Y depende del punto, pues le puedes poner diferentes nombres. Y ellos medían esto. ¿Qué pasa? Que las personas nos contaron cosas súper diversas, ¿vale? Cada uno sacó sus conclusiones, unos cuantos lo pasaron súper mal, otros me vieron que aquello era el éxtasis, la belleza y no sé, bueno, muchas cosas muy diferentes. Entonces, claro, la realidad, pues ahí cada uno nos la contábamos de una manera. Pero los neurocientíficos, y fue muy increíble descubrir que nuestra hipótesis era verdadera, vieron que prácticamente todo el mundo había recibido una emoción positiva, que era desde el lugar donde nosotros hacíamos el videoarte, desde el puro amor y desde un lugar muy optimista. Entonces hubo una diferencia total entre eso que estaban viendo y lo que captaban a nivel emocional y lo que ellos de alguna manera entendían o se contaban y tal, ¿no? Y la verdad que fue súper durísimo porque fue un trabajazo que acabamos bastante, cansadísima, porque era poner a conversar muchas cosas, bueno, tú lo sabes, pero se consiguió. Aparte era la primera vez que se hacía en España y la verdad que estamos muy contentas de todo el desarrollo. Yo luego me he alejado un poco porque tengo siempre mis contradicciones con la ciencia, los usos que se hacen de los datos, bueno, mis historias siempre con mi coherencia, pero mi compañera está trabajando en una tesis doctoral sobre todos los resultados y yo creo que en un año así podemos ver también como el desarrollo. Increíble, vamos, algo, en realidad lo que bueno, lo que habéis hecho o habéis intentado hacer es medir la sensibilidad de la persona para con el arte, ¿no? O sea, en algún lado estaría el síndrome de Stendhal rompiendo el cacharrillo ese que le pusierais a la gente y en el otro lado, magnífico, bueno, alucinante. Vamos a ir terminando, pero no quiero acabar todavía sin dejar de hacerte un par de preguntas. La primera, ¿qué es más difícil o qué te llena más? ¿O crear sola o crear en equipo? Quiero decir, porque como estamos viendo, ¿no? Te has dedicado a tantas cosas un poco tan diferentes, pero casi todas o son en relación con alguien o son transversales, como tú explicabas al principio, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado a crear en la soledad y en el silencio delante de una pantalla de ordenador, a veces echo muchísimo de menos cómo sería trabajar con gente, ¿no? O cuando, no sé, hago proyectos con otros artistas, que es menos veces de las que me gustaría, siempre acabo muy satisfecho porque puedes hablar con alguien, puedes interaccionar, ¿no? Generar ideas conjuntas. ¿Tú eso cómo lo llevas? ¿Es más fácil sola? ¿Cómo lo llevas? Pues yo es que la verdad también entiendo que cuando está más vinculado con las artes escénicas y todo eso, generalmente vas a trabajar colaborando con más personas, porque yo creo que hacerlo sola es imposible. También están luego esas pequeñas jerarquías de quién tiene la última palabra de hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? Que sería un poco como hacerlo sola. Y yo la verdad es que siempre he trabajado en colaboración con otras personas a esos niveles. Y para mí es que es súper enriquecedor, aunque es muy complejo, e intento que sean grupos reducidos, porque es verdad que sí, cuando son muchas personas
es muy complicado llegar a consensos y que el trabajo camine hacia un lugar pues con su línea, ¿no? Y todo eso. Pero a mí personalmente me nutre muchísimo la otra persona y el intercambio, ¿no? Y también trascender esos límites del desapego. Por ejemplo, en el Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares, que he estado unos cuantos años ahí trabajando, y en la última gala de clausura trabajaba con mi compañero con unos textos. Y entonces yo escribía unos textos, se los devolvía y luego iban a interpretarlo unos actores, bailarines que cogían nuestros textos y hacían su propia pieza coreográfica, ¿no? Y yo empezaba el texto, se lo devolvía a él me daba una visión tal, y había algo del ego que dice, pero eso me encantaba tal, pero había algo también súper interesante de desapegarte y decir, vale, pero es que aunque incluso te guste menos, es que es el trabajo conjunto, es que hay una belleza que a lo mejor tú no estás percibiendo, incluso luego si le preguntas a gente externa, aunque tú lo veas como súper interesante, esa idea que tú estabas haciendo, a lo mejor externamente incluso le parece más interesante la transformación y tal, ¿no? Me parece que hay un algo de destruir el ego, la autoría como ese espacio sagrado, ¿no? Que es muy guay de trabajar en colaboración. Pero también te digo que he tenido muchos momentos de decir, quiero hacer algo yo sola, quiero tal, pero al final siempre acabo colaborando con alguien de alguna manera u otra. Pero también me parece muy interesante también defender tu propia línea y lo que tú dices, encontrarte con tu soledad, con tus propias historias, sin esa cosa de preguntar a la afuera, sino decir, vale, esto es lo que yo quiero contar y lo quiero contar así, de esta manera, y ver qué pasa. También me parece súper interesante. Desde luego. Qué maravilla, Candela, tener a gente joven aquí en Marbella que tenga ahí esa visión, ¿no? Y esa enjundia creativa. Mira, en el programa terminamos siempre pidiéndole a nuestros invitados que nos bajen a tierra. Un poco, se supone que el arte o que todo lo que tiene que ver con el arte y con la creación está siempre trascendiendo y va para arriba, y a nosotros nos interesa despedirnos tocando tierra, y entonces siempre os pedimos un objeto, algo que os acompañe en el acto creativo, que bueno, ese fetiche que en el fondo nunca se abandona y se tiene siempre cerca, porque nos da tranquilidad, porque nos da seguridad, porque nos ayuda a pensar por cualquier cosa. ¿Qué te has traído? ¿Qué tienes tú así que enseñarnos? Bueno, pues precisamente lo de tocar tierra y tal, pues me parece que va un poco ahí volando nuevamente. Cuando me comentaste lo del fetiche, pues eso, yo pensaba, mi forma de crear tiene que ver también muchas veces con nutrirme y ver cómo van llegando las imágenes o tal, ¿no? Y pensé en algo que yo uso para estar centrada, para estar conectada, para cuando quiero estar como más presente, ¿no? Que al final cuando estás creando necesitas un poco tener la atención y el foco muy puesto, ¿no? Y me he traído pues un colgante que para mí es súper especial, que mi padre siempre me regalaba colgantes que él mismo creaba, y este colgante pues es la Tetractis pitagórica, ¿vale? Y lo hizo él, que además, no sé si se ve bien. Se ve perfectamente. Sí, ¿Lo sí, ves? sí. Vale, está hecho, exacto, está hecho con ojos de muñeca, ¿vale? Que a mi padre le encantaba utilizar estos ojos y tal. Y bueno, la Tetractis, como sabes, pues simboliza el 4, el 3, 2, el 1, los 4 números que hacen el 10, y habla de la armonía, de la perfección de la naturaleza, de la matemática, y además tiene que ver mucho con la mística. Y yo tengo que decir que aunque a veces me acabo yendo hacia un punto muy punky, porque me satura un poco la mística New Age o todos esos mundos, yo siempre he sido muy mística y es algo que, vamos, lo llevo muy, muy en el alma, ¿no? Y también, pues nada, esto es lo que yo uso un poco siempre para buscar ese centro y buscar que la vida y los objetos me hablen. Genial. Pues, Candela, ¿qué decirte? Ya te lo he dicho al principio y te lo digo al final. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros en el escritorio, y 1.000.000 de suertes para el año que se aventura complicado, como tú dices, igual de complicado que el 2020, pero bueno, seguiremos en la batalla del arte, seguiremos en la batalla de la cultura, y seguro que con gente como tú pues la ganamos. Un besazo muy grande y 1.000 gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, de verdad, Pepe, un placer siempre. Chao. Chao. Bueno, pues esto ha dado de sí nuestra conversación hoy con Candela Olarte, que
que no ha sido poco. Daros las gracias por acompañarnos y emplazaros al próximo programa del escritorio.